Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que me acompañe en su Biblia al Evangelio, si lo podríamos llamar así, en el Nuevo Testamento de Hebreos, a la carta a los Hebreos. Acompáñenme por favor, vamos a leer a partir del versículo 3, perdón, del capítulo 3, del versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice el título, en muchas Biblias viene un título al principio del capítulo 3, es decir, antes del versículo 1, y dice así: Jesús superior a Moisés. Es importante que entendamos que esta carta hace un contraste, no una comparación, sino un contraste entre la humanidad de Moisés, la ley que le fue dada a Moisés a través de ángeles, y la divinidad de Jesús el Señor, y la ley del Espíritu de vida en Cristo, en la cual todo creyente nacido de nuevo debe de caminar en la abundancia de su gracia, en el regalo gratuito de su justicia. Es importante que recordemos que la ley es opuesta en términos prácticos a la gracia. ¿Por qué? Porque la ley demanda acciones para obtener bendiciones. En la gracia otorga bendiciones para que a través de la fe nosotros podamos apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia. Y no requiere acciones para ser bendecidos. Más bien requiere caminar en la fe para que a través de la palabra del Señor sean renovadas nuestras mentes y seamos transformados sin esfuerzo en la misma imagen de Jesucristo, por la palabra, por su Espíritu Santo. Así es que la ley es imposible cumplirla, y aquel que se sujeta a la ley se hace o queda sujeto al pecado, porque la ley lo que hace es manifestar el pecado. Ahora, somos creyentes nacidos de nuevo y nuestro espíritu es perfecto porque fue recreado en la justicia y santidad de la verdad. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, se ha hecho uno con nosotros. Primera de Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Gálatas 4:6, y por cuanto somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Quiénes somos hijos? No los que seamos por genealogía o de manera natural, sino que a través de la fe hemos creído en el sacrificio perfecto de Jesucristo, en el perdón de todos nuestros pecados, y le hemos recibido a Él, al Señor Jesús, creyendo en su persona divina, en su obra terminada, completa y perfecta. Le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Dios, por su poder, nos ha hecho nacer de nuevos. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos. Y porque somos hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y por eso podemos clamar: Abba Padre. El mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, da testimonio a nuestro nuevo espíritu que somos hijos de Dios. Dice así entonces el versículo 1: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Hace referencia al sacerdocio y hace referencia en este lenguaje para que los hebreos entiendan este contraste entre la bendición que el pueblo de Israel tuvo cuando Dios los sacó de Egipto, y aunque ellos fueron duros de cerviz, y podamos entender ahora la grande bendición con la que ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Ahora, nosotros no somos judíos de nacimiento ni eh, de procedencia genética, sino por la fe. Y nosotros tenemos que entender, a la luz de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, la palabra de Cristo. Así es que dice el versículo 2: el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue fiel Moisés a toda la casa de Dios. Moisés fue fiel a la casa de Dios porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, es decir, Jesús. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y recuerde que Jesús es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo,
para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, es decir, a través de Cristo. Pero Cristo, dice la Escritura, fue fiel como hijo sobre la casa. Moisés fue, digamos que fiel en la casa, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Moisés fue fiel en la casa de Dios en lo físico, en lo temporal, en lo que era sombra, hasta que viniera Jesús. Jesús fue fiel sobre la casa de Dios, pero la casa espiritual, la cual somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Es muy importante que podamos entender y concebir que cuando la Biblia dice si retenemos firme hasta el fin, si retenemos firme hasta el fin, si retenemos firme hasta el fin, no es como que tomemos una pelota, un balón, una bolsa, un artefacto físico y lo retengamos y nos apropiemos de él y no lo soltemos. No, no es así, sino está hablando de nuestra confianza, está hablando de nuestra fe, está hablando de ser conscientes continuamente de lo que somos en Cristo, de lo que Cristo es, de que estemos conscientes y nos apropiemos y no nos deslicemos, no seamos negligentes, pero seamos diligentes a que somos de Cristo, que Cristo es en nosotros y que nosotros somos de Cristo y que caminemos en la fe. Dice la Escritura en Romanos que el justo por la fe vivirá y fuimos llamados a caminar en la fe. Así es que retener significa seguir confiando, seguir creyendo. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo algunas palabras muy interesantes respecto a los días del fin. El amor de muchos se enfriará. Y otra expresión que el mismo Señor Jesucristo dijo, hallará, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Así es que muchos apostatarán de la fe, muchos serán enfriados en sus corazones, muchos serán engañados, pero si nosotros permanecemos firmes, reteniendo firme hasta el fin nuestra confianza en Cristo, en su obra terminada, completa y perfecta, y confiando en la esperanza gloriosa que nos ha sido dada de que Cristo vendrá por nosotros y que tenemos garantizada la vida eterna, porque no es por acciones, no es por lógica, es por fe, es por el poderoso y maravilloso y glorioso poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas cuando Cristo Jesús entregó su vida, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, está sentado a la diestra del Padre y nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en la provocación, como en el día de la prueba del desierto. Está hablando de los israelitas, de cómo ellos tentaron a Dios, de cómo ellos fueron incrédulos, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Es decir, por causa de la incredulidad de ellos, por causa de la negación hacia Dios, por causa de confiar en el Señor, ellos les fue impedido por Dios que entraran en el lugar que Dios les había preparado y por eso tuvieron que vagar 40 años. No solo fueron incrédulos, sino que fueron rebeldes. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Es que es importante que seamos diligentes porque cualquier hombre en este mundo, aunque sea creyente nacido de nuevo, si pone su mente en las cosas de la carne, si pone su mente en filosofías y huecas sutilezas, filosofías de este mundo, puede desviar su corazón y puede desviar su camino. Puede ser ignorante de la palabra del Señor. Como juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Esta expresión, esta declaración fue dada al pueblo de Israel. Y recuerde, vamos a ver este tipo de comentarios, este tipo de expresiones en Hebreos, porque es una carta escrita precisamente a aquellos que seguían la ley de Moisés y que han sido convertidos a Cristo, o aquellos que creían en la ley de Moisés y que era necesario que ahora creyeran en Jesucristo. Dice 12, versículo 12, tened cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Aquí está hablando a los hermanos, es decir, a los creyentes. Tened cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Y esto puede sucederte a ti y a mí. Si nosotros permitimos que sistemas de pensamiento, que huecas sutilezas, que engaños y mentiras de este mundo, aunque parezcan bonitas expresiones, aunque parezcan sistemas de pensamiento elocuentes, dignos de
de recibirlos, de escucharlos, de abrazarlos, si no provienen de la palabra, si no provienen de la fe, son pecado, son contrarios a la palabra de Cristo. Pero también estar anclados al pecado y a la maldad, esto causa o causaría en nosotros un corazón malo de incredulidad. Dice, cuidado hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad te hace apartarte de Dios. Y no me refiero a que muchos, digamos que así, digamos que malinterpretan el apartarse de Dios. El apartarse de Dios no significa dejar de ir a la iglesia. El apartarse de Dios no significa dejar de diezmar. El apartarse de Dios no significa dejar de ir a los estudios bíblicos. El apartarse de Dios no significa dejar de juntarte con las personas que profesan la misma fe. El apartarte de Dios es apartarte de creer en su obra terminada, completa y perfecta. Es apartarte de creer en su Hijo amado Jesucristo. Es apartarte de caminar en la fe. Puedes seguir yendo a las reuniones, puedes seguir yendo a la iglesia, puedes seguir diezmando y ofrendando, puedes seguir ayudando a los necesitados, puedes seguir asociándote con personas que participan de la misma fe, pero si tú no confías, crees en el Señor y vives en la fe, entonces te estás apartando de Dios. Si tu vida está direccionada a vivir lejos de lo que la palabra de Dios dice, de la confianza que tenemos en Cristo, de lo que la palabra de Dios dice que Jesús es, de lo que la palabra de Dios dice que Cristo es en nosotros, su señorío, su divinidad, su obra terminada, completa y perfecta, y de lo que la palabra de Dios dice que somos nosotros, que podemos tener y podemos hacer, o debemos hacer. Si tú te apartas de estas cosas y no caminas de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, si tú, en lugar de poner tu mente en las cosas del Espíritu, en la palabra de Dios, en la abundancia de su gracia, en el regalo de su justicia, en la obra terminada de Cristo, y pones tu mente en todo lo que tenga que ver con este mundo, sea bueno o sea malo, pero al fin alejado de la palabra, contrario a la palabra, entonces tú te estás apartando de Dios y estás permitiendo que un corazón malo de incredulidad se esté concibiendo, se esté formando en ti. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Así es que, recuerda, pecado no significa las cosas del quebrantamiento de los 10 mandamientos. Pecado significa todo aquello que no es o que no proviene de la fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así es que muchos piensan que pecados son los extremos, pero pecado también es lo que no proviene de fe. Así es que abundar o impedir que la fe gobierne nuestras vidas, que la paz de Dios gobierne nuestras vidas, que el amor de Dios gobierne nuestras vidas, que la gracia y la justicia gobiernen nuestras vidas, que Cristo señoree, que el Espíritu de Dios y la palabra gobiernen nuestras vidas, entonces es muy posible que nosotros estemos siendo afines al pecado porque no estamos viviendo la fe. Y lo que no proviene de fe es pecado. Y entonces en nosotros se puede crear un endurecimiento en el corazón. Podríamos tener un corazón endurecido, aquel que se ofende continuamente, aquel que se escandaliza continuamente en las cosas de este mundo, aquel que vive en temor, en inseguridades, aquel que vive en la angustia y en el afán, las cuales todas estas cosas no provienen de fe, sino de este mundo, del pecado. Debemos de entender que podemos ser engañados o que podemos vivir engañados, y muchos creyentes viven engañados en estas cosas, y crea en nosotros un corazón endurecido. Y un corazón endurecido va a ser un corazón malo de incredulidad que va a impedir que por la fe nos podamos apropiar de todo lo que nos ha sido concedido. Nos estaríamos apartando de vivir en la gracia y en la abundancia de gracia y en el regalo gratuito de la justicia de Cristo, porque Cristo nos llamó para reinar en vida en Cristo, no separados de Dios, no separados de la palabra, no separados de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, no separados de ser agradecidos, no separados de dar gloria, alabanza y honor al Señor, no separados de sembrar para cosechar, no separados de vivir en la fe, sino que fuimos llamados a vivir unidos a Cristo porque somos de Cristo, porque somos hechos partícipes de Cristo, dice la Escritura en el versículo 14.
si es que retenemos firme hasta el final el principio de nuestra seguridad. Otra vez vuelve a decir el escritor de Hebreos, si es que retenemos, porque es un constante proceso o progreso de caminar en contra de la oscuridad y de las tinieblas de este mundo, porque este mundo nos acecha. Porque aunque nuestro espíritu es perfecto, está sellado por el Espíritu Santo de la promesa y nuestro espíritu no peca, nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido redimidos hasta que Cristo venga por su iglesia. Por lo tanto, tenemos que limpiar nuestras conciencias con la palabra, no tener conciencia de pecado, porque la sangre de Cristo ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas y todos nuestros pecados fueron perdonados. Pero sí es importante que con la palabra renovemos nuestra mente, limpiemos nuestras conciencias de todo aquello que quiere engañarnos, perjudicarnos, enseñarnos contrario a la palabra de Cristo, y entonces renovemos nuestra mente para ser transformados. Dice, en cuanto se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en la provocación, y vuelve a hacer énfasis al pueblo de Israel, que fue sacado con poder. 10 potentosos milagros fueron hechos para que Egipto soltara al pueblo de Israel. Dios cuidó al pueblo de Israel, Dios lo libró de la mano del enemigo, Dios lo libró del faraón y de sus ejércitos, y ellos fueron un pueblo rebelde que no creyeron. Dios los presentó, Dios los llevó a la tierra prometida, y aunque era tierra de gigantes, pero era tierra de bendición, todos fueron incrédulos, menos Josué y Caleb, Moisés. Pero la mayoría del pueblo, es decir, los 10 espías separados de Josué y Caleb y el resto del pueblo, fueron incrédulos al Señor, a la promesa de Dios. Si Dios ya había hecho todo esto, ¿qué necesidad había de seguir siendo incrédulos? Había grandes señales, prodigios y milagros, grandes testimonios para creer, y ellos fueron incrédulos y no creyeron ni pudieron confiar en el Señor, y por eso le provocaron y le limitaron en su manera de pensar y actuar. Porque versículo 16, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, y con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Ellos fueron los que provocaron al Señor. Vemos pues que no pudieron entrar en el reposo a causa de su incredulidad. Así es que la incredulidad impide que tú puedas reposar en Cristo. Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y no está hablando de que solo algunos están trabajados y cargados, está hablando de que es por voluntad propia que podemos venir a Jesús. Es decir, Jesús nos llama, Él nos atrajo a sí mismo, pero aún siendo creyentes nacidos de nuevo, depende de nosotros que decidamos descansar en el Señor o seguir en la incredulidad, en el afán, en la angustia, en la preocupación, en las cosas de este mundo. Ahora, el pueblo de Israel no descansó, no le fue dado un reposo. Inclusive, cuando Josué tomó el lugar de Moisés y que introdujo al pueblo a la nueva generación, a la segunda generación de israelitas, porque los primeros israelitas murieron todos en el desierto, entraron la segunda generación a la tierra prometida, y ni siquiera ahí recibieron reposo. Dice la misma escritura en el capítulo 4 de Hebreos. Vamos al capítulo 4. Y ahí el título dice reposo de Dios y del creyente, porque no habla de un reposo físico, sino habla de realmente un reposo que proviene de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, de un reposo espiritual que puede traer refrigerio y descanso a nuestra alma y una vivificación, salud y bienestar a nuestro cuerpo, y puede mantenernos de una manera extraordinaria en la imagen de Jesús para reinar en vida en este mundo mientras Jesús viene por nosotros, por su iglesia. Dice el versículo 1 del capítulo 4, dice, por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, y ahí introduce el Evangelio. Es Jesucristo la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aunque Dios se manifestó de una manera gloriosa a ellos y recibieron la palabra, el deseo y el corazón de Dios, de hecho usted puede encontrar allá en Éxodo cómo Dios les habló y les dijo que Él quería que ellos fueran un pueblo santo escogido para Dios, pero ellos negaron
el hacerlo a la manera de Dios. Ellos fueron incrédulos, pero ahora dice la Escritura que cuando escuchan la palabra, pero no creen en ella, pero no confían en la palabra, pero no confían en el Señor, pero no añaden fe. Y recuerde que la fe nos ha sido dada por medida. Nosotros no tenemos la fe del pueblo de Israel, nosotros no tenemos la fe de los antiguos, pero tenemos la fe de Cristo. Cristo nos ha dado la fe por medida y nos ha dado la fe, es decir, nos ha dado la medida de fe, como dice la Escritura, que todos hemos recibido la medida de fe. Y el apóstol Pedro inclusive dice, todos aquellos que tienen una fe tan preciosa como la nuestra, no es que la fe sea más grande en unos y más pequeña en otros, la fe es la medida exacta, la medida igualitaria, por decirlo así, en cada creyente, solo que algunos la ejercitan más y algunos la ejercitan menos. Recuerde que la fe la podríamos, el ejercicio de la fe lo podríamos analizar como dos personas que tienen el mismo tipo de cuerpo, pero uno ejercita su cuerpo de tal manera que en el gimnasio puede cargar 100 kilos y el otra persona no ha ejercitado su cuerpo de tal manera que solo puede cargar 20 kilos. Es imposible que pueda cargar 100 kilos porque no ha ejercitado su cuerpo. Y aunque ambos tienen el potencial, solo uno lo ha ejercitado de manera correcta para poder, habiendo sido fiel en lo poco, habiendo hecho lo necesario para cargar 20 y luego 25 y luego 30 y luego 35, ha llegado a cargar 100 por causa de permanecer en el ejercicio de desarrollar sus músculos. Así nosotros, si nosotros permanecemos en el ejercicio de la fe, nosotros podemos decir que no es que tengamos una fe más grande, sino una fe más ejercitada, que puede apropiarse de más cosas, porque cuando hemos sido fieles en lo poco en la fe, podemos ser puestos sobre más en la fe. Así funciona la fe. Y la fe es como un siervo para nosotros. Está disponible las 24 horas del día. Y la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Cristo. Así es que sin palabra de Cristo, sin entender la palabra y creerla correctamente, la fe no puede ejercitarse. Es muy importante que entendamos esto. Y no se trata de solo leer la Biblia, leer la palabra de Dios, la palabra de Cristo, solo por leerla de una manera lógica o de una manera racional, sino se trata de entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, está viva y es eficaz, que la palabra de Dios es Cristo, que Cristo es la palabra, y que cuando nosotros nos acercamos y tenemos comunión con la palabra para leerla, meditarla, escudriñarla, necesitamos entender que la palabra es viva y que debemos permitir, creyendo que la palabra renueve nuestras mentes y transforme nuestras vidas. El Espíritu Santo hace esa obra. Así es que tú y yo podemos decir cada vez que vengamos a la palabra: Espíritu Santo, ayúdame, alúmbrame, enséñame, ilumíname, guíame en la verdad. Dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2. Porque en verdad a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva, como también a ellos, pero ellos la oyeron, pero no les aprovechó porque no añadieron fe, no fue acompañada con fe en los que lo oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo de Dios, como Él dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, es decir, el pueblo de Israel, ni en el desierto, ni con Josué. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, Dios hizo todo lo necesario, Dios nos proveyó de todo. Dios al séptimo día instituyó el reposo, y no es porque Dios se hubiera cansado, aunque esto es irónico decirlo de esta forma, pero Dios reposó porque hizo una obra perfecta en 6 días. Es decir, es como la gloria, es decir, es como descansar en el hecho de la gloria que Dios ya hizo en 6 días. Y me refiero a la creación. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día: y Dios reposó del séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje dije: no entrarán en mi reposo, dice el Señor. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció, al pueblo de Israel, la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia, porque no obedecieron a la fe, dice, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Y ya hasta este momento la palabra describe una y otra vez: no endurezcas el corazón cuando oyes su voz. No endurezcas el corazón cuando oyes su voz. Y no hay manera de oír su voz
si no te sumerges en la palabra, si no meditas la palabra, si no escudriñas la palabra. Y cuando Dios te hable en su palabra, no endurezcas tu corazón. El Espíritu de Dios te puede decir, lee la Biblia, abre tu Biblia, medita la Biblia. Y tú puedes endurecer tu corazón, es decir, mejor dedico mi tiempo para descansar, mejor dedico mi tiempo para dormir, mejor dedico mi tiempo para ver este programa de televisión o esta película, o mejor dedico este tiempo para chismear o para hablar mal de alguien o para hacer actividades en la casa. Pero si oyes su voz, escucha con atención y actúa en consecuencia. Es obediencia a la voz del Espíritu Santo. Si nosotros empezamos a ejercitarnos en estas pequeñas cosas, en el futuro próximo estaremos caminando de una manera poderosa en el Señor, poderosa en el Espíritu. Pero cuando somos negligentes al susurro de Dios, al susurro del Espíritu, y no acudimos a su llamado, entonces cuando necesitemos verdaderamente utilizar la fe y que Dios nos hable, no vamos a estar en sintonía porque hemos sido negligentes para escuchar la voz de Dios, y Dios te está hablando de una manera continua, de una manera persistente, de una manera amorosa y gloriosa en su palabra. Y Dios te habla continuamente. El Espíritu mismo de Dios que mora en ti, si eres un creyente nacido de nuevo, te dice continuamente, tú eres mi hijo. Y tú puedes clamar, Abba Padre. Tú eres posesión de Cristo. El Espíritu Santo te está diciendo continuamente que eres totalmente perdonado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido. Eres más que vencedor. Eres como Jesús es en tu espíritu, para que a través de poniendo nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón en la ley de la libertad, que es la palabra de Cristo, podamos ser transformados en la misma imagen de Jesús. Pero es muy importante que seamos diligentes a lo que Dios nos está hablando. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro reposo. Es decir, el pueblo de Israel no recibió el reposo en el desierto, tampoco cuando fue introducido en la segunda generación por Josué. Pero dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Así es que dice, esforcémonos por entrar en el reposo. ¿Cuál es ese reposo? Cristo. ¿Cuál es ese reposo? Venir a Jesús. ¿Cuál es ese reposo? Permitir que Cristo abunde por la fe en nuestros corazones. ¿Cuál es ese reposo? La abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. ¿Cuál es ese reposo? Caminar en la fe. ¿Cuál es ese reposo? Confiar plenamente en el Señor. ¿Cuál es ese reposo? Entender que sin Cristo no somos nada, que sin Cristo nada podemos hacer. ¿Cuál es ese reposo? Poder en plena libertad conocer la verdad para ser libres y poder asociarnos con personas que participan de la misma fe, para hablar con himnos, con cánticos, con salmos espirituales, para poner nuestras mentes en las cosas que tienen virtud alguna, que son dignas de alabanza, para poner nuestra mente y nuestros corazones en Jesucristo que viene por su iglesia. Por eso la escritura dice, poned las cosas, los ojos, la mirada en las cosas de arriba. Por eso el mismo escritor de Hebreos dice, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si tú sigues leyendo Hebreos 4, en los versículos que estamos leyendo, pero en adelante, a partir del versículo 12, vas a entender que la Biblia describe que la palabra de Cristo es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Solo a través de la palabra podemos resistir a la carne, podemos mortificar las cosas de la carne cuando por el espíritu hacemos morir las obras de la carne. Solo a través de la palabra y de la revelación de la palabra podemos entender las cosas que no nos convienen, las cosas que no provienen de fe, para caminar en la virtud de Cristo, cuando hemos sido llamados a reinar en vida. Así es que ánimo en el nombre de Jesús. Mantente en el reposo, sin angustias, sin afán. Permite que la paz de Dios te gobierne. Permite que el amor de Dios abunde en tu vida. Que la palabra de Cristo abunde de tal forma que Cristo abunde por la fe en tu corazón, en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro amado Señor,
por ser nuestra revelación, nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra protección, nuestra misma vida, por ser nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito seas tu nombre. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que hemos sido llamados a reinar en vida, viviendo por la fe y para la fe, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.